Precisamente hoy es el día del agua, como decía, y de la siembra. Es el inicio, es el principio. Se pide por mejorar algo, por empezar un negocio, por que la siembra venga bien. Este es el día que estamos presentes. Dele clic a la campanilla y síganos. El vigilante viajero en su Vigimoto. Bueno, y salimos de Sololá después de esa ceremonia tan impresionante que vivimos en el capítulo anterior, que pueden ustedes buscarlo en el Vigilante Viajero en YouTube. Y continuamos nuestro viaje, pues hemos sido invitados por los sacerdotes mayas a una ceremonia que se realiza únicamente una vez en el año, y es precisamente en el mes de mayo. Cuando nosotros vamos es el 12 de mayo y veremos de qué se trata esta ceremonia, que según explican es el día del agua, ¿verdad? Entonces para mí es como el inicio o la fertilidad, como que es el principio de algo, así lo interpreto yo en lo personal. Pero bueno, aquí tomamos camino a Quetzaltenango. Pues aquí hemos sido invitados por un amigo y aquí pasamos cabalmente el arco del periférico de Quetzaltenango para llegar a la entrada con este arco que es su símbolo de ellos. Y miren pues Quetzaltenango, qué belleza. Y nos vamos para San Martín Chileverde, que es donde ahorita estamos saliendo para agarrar el camino de tierra que nos conducirá al campamento, donde existe un hotel con cabañas y a muy bajo precio, que se los recomiendo. Y aquí está, miren qué base más linda, qué hotel más bonito, muy limpio, muy ordenado. Vale la pena que conozcan su Guatemala. Y a continuación pues nos darán los precios y nos dirán en qué consisten los servicios de este hotel, puesto que después nos vamos a pie. En la atención de visitantes del volcán y laguna de Chicabal hay una cuota de ingreso por visitantes. Ajá. Por ejemplo, niños pagan 5 quetzales, nacionales pagan 15, internacionales 50. Y acá tenemos un servicio de cabañas que está costando 50 quetzales por persona y el ecohotel está costando 100 quetzales. Entonces son dos precios de las habitaciones que tenemos acá. Es un servicio a los visitantes. Aquí nos encontramos en la bajada de las 570 y pico gradas, que no sé exactamente cuánto es, pero bueno, vale la pena. Fíjense que hay muchos árboles milenarios o centenarios, pues, pero en algunos casos posiblemente. Vale la pena. Para el ecoturismo es maravilloso. Y ahí tenemos la laguna ya a la vista. Aquí sigo mi camino para lograr un lugar para acampar. Cuentan los abuelos que la laguna de Chicabal, desde antes, los ancestros Man de San Martín Chileverde, San Juan Ostuncalco y otros pueblos cercanos a la laguna sagrada la han considerado un lugar de ceremonias mayas, ya que antes las sagradas aguas estaban en la llamada Laguna Seca. Pero dicen los abuelos y sacerdotes mayas que las personas en ese entonces no respetaban el agua, pues ahí ellos lavaban su ropa, se bañaban, sacaban agua para lavar su maíz, hasta llegaban los perros a lamer el agua. Entonces la energía del sagrado lugar se resintió y cambió de lugar. Llegó un día en que los abuelos cercanos se dieron cuenta que el agua estaba bajando y empezaron a preocuparse. Hicieron ceremonias al corazón del agua para que no se fuera y se mostrara. Entonces el agua solo cambió de lugar, apareciendo en lo alto de la cúpula del volcán, donde ahora nuestros padres, madres, abuelos y abuelas le tienen ya el debido respeto.
Desde que esto sucedió, los pueblos cercanos llegaron con flores, comida, bebidas, aroma de pom, ocote e incienso, rindiéndole un gran respeto por la cuatreidad de la vida. El agua en el día Toj, desde el calendario sagrado maya, es considerado como el elemento vital para la existencia de la vida. Nosotros venimos a hacer una ceremonia, porque la ceremonia es para Dios lo que antepasados dejaron, que uno le pusiera una ofrenda, un sacrificio y una ceremonia para pedir la paz al Señor. En ese momento también queremos referirnos a los lugares sagrados, o sea, a los altares. Se entiende de que aquí están ubicados los 20 calendarios, o sea, los 20 altares del calendario maya. Pero hoy cuando nosotros nos despertamos, porque aquí nos quedamos campando y en la madrugada aprovechamos el tiempo que estaba despejado el espacio, entonces fuimos alrededor del lago para verificar los 20 lugares sagrados, pero la razón es que no los encontramos, ya están desubicados, ya están en lugares equivocados. Entonces sería bueno para nosotros que estos lugares sagrados se reubicaran en el lugar adecuado donde corresponde. Por ejemplo, allá está el lugar sagrado Imosh, cuando aquí tenía que estar. Algo nunca filmado. ¿Qué tiene un sacerdote maya en su vara? Mírenlo, esto es único. Este es mis 20 nahuales, mi collar y mis cartas para sacar las preguntas. Aquí podemos observar detrás del sagrado quemado que se va a realizar qué es lo que tiene en el fondo. Y precisamente aquí podemos observar nosotros claramente el nahual del día de hoy, que es Ajuncán. Y ese es el diseño que se está haciendo con azúcar, puesto que cada cosa que se pone, cada detalle cuesta dinero. Y ese es el sacrificio que ellos hacen, gastar su dinero en esto. Y así van poniendo cabalmente el copal pom, los distintas resinas que van utilizando para ir llenando el quemado de productos que son bastante caros. Son inciensos, son mirra. Aquí ponen un incienso, es menjuy. Y así seguirán poniendo productos caros para ofrecérselos a la Jau o Dios. Ofrendas a Dios. Y así se da inicio a la ceremonia, orando a los 4 puntos cardinales. Mambaj tepeloh or chaqatzoh tala chaqatzoh twala. Qabans qishi qabans pigaya mambaj to hatte chuinkle te nombre te stilin te shkat te sakte wenes. Mahun kotaj. Oh sagrado abuela, sunun ja. En esta mañana, en este sagrado día Juncán, hemos subido a este cerro, hemos llegado a la orilla de esta laguna, una laguna que es fuente inagotable de la vida, de la vitalidad de la sangre en nuestras venas. Te hemos venido a ofrecer nuestro pon, nuestra candela, nuestra fe, nuestra espiritualidad y nuestra vida, tal como lo hicieron nuestros abuelos y nuestra abuela Sununija y nuestro abuelo Mahun Kotaj. Aya Mambaj, aya Chubaj, y Balam, Kaibil Balam. Gracias por este gran ejemplo que ustedes nos dejaron legado a través del tiempo y a través de los siglos, a través de los millones de años, que nunca se perdió, sino que aquí estamos los hijos y las hijas. Estamos diciendo presentes en este lugar sagrado, Chicabal. En este lugar sagrado, ahora se ora hacia otro punto cardinal.
Oh sagrado abuela, oh sagrado abuelo. Balama kap. Akishija. Kabachisquishko. Oh sagrado abuela chomija. Acá es donde podemos demostrar que todas las religiones son una misma, un solo Dios. Ahora ¿cómo se llama? Se echa suficiente candelas, blanca y amarillo para Diosito lindo, para la vida, para salud, para la paz. Chisnatal, tocochao, tococawi. Mamba, namkutsun kokito. Porque ajo coniguen tai atajbenjo te guas te ojpeti waxmilar, ajbakop waxmilar tojope tojosikte. Laguna Mágica de Chicabal.